Bienvenidos al podcast bíblico de la Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en la hermosa ciudad de West Covina. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y que tu vida sea transformada con el mensaje de Dios. La lectura. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Amado Dios, esta mañana rogamos de su dirección para predicar su palabra, de su iluminación para entenderla. Y rogamos, Señor amado, que nuestro corazón esté dispuesto a aplicar la verdad, sea cual sea el costo que tenemos que pagar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El amor que brota del perdón. El amor que brota del perdón. La sección anterior de Lucas capítulo 7, en el versículo 35, terminó de la siguiente manera: Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno puede preguntar, ¿dónde vemos una ilustración de esta realidad? ¿Dónde vemos un cuadro pintado por Jesús mismo que nos demuestra la realidad de la sabiduría de Dios que es vindicada por sus hijos? Y yo creo que esta imagen en estos versículos del 36 al versículo 50 es ese cuadro precioso de una mujer que representa el poder de Dios para salvación, una mujer que representa el amor genuino que nace de un corazón que realmente ha sido perdonado. Esta mujer representa, ¿no es cierto?, siendo una mujer pecadora, en contraste con un fariseo. Y en su respuesta ella justifica o vindica o acredita que ella es el producto de esta verdadera sabiduría de Dios. Y mis hermanos, esta mañana, ¿qué quiero que podamos entender a través de este texto? Porque este texto tiene una estructura muy fácil de seguir. Primero hay una introducción,
luego hay una parábola y luego hay una declaración. ¿Okay? Hay una introducción con una escena de esta imagen entre Jesús, la mujer y el fariseo. Hay una parábola que el Señor Jesús cuenta para aplicar, ¿no es cierto?, esta verdad a la vida de las personas que estaban ahí. Y al final terminamos con una declaración de parte de Jesús que ratifica que la sabiduría de Dios es justificada por todos sus hijos. Veamos la primera parte de la introducción, que tiene que ver con este contraste, con una devoción profunda versus una invitación para juzgar. Una devoción profunda versus una invitación para juzgar. Esto lo vamos a ver en los versículos 36 al versículo 38. ¿Ok? Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y nos dice que habiendo entrado a su casa, a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Acá estamos viendo algo muy común dentro de la cultura judía. La invitación ¿a qué? A participar de un banquete. Esta era una invitación en la cual Jesús acepta respetuosamente la invitación del fariseo para entrar a la casa del fariseo y participar de una comida con el fariseo. Ahora, si ustedes recuerdan, los fariseos eran los que acusaban a Jesús de que él era ¿qué? Un glotón. De que él era un glotón, de que él era alguien que siempre estaba bebiendo vino, de que él era alguien que siempre era amigo de publicanos y pecadores. Y ahora la invitación del fariseo no viene por un deseo profundo de conocer a Dios. No viene por un deseo profundo de que sus pecados sean perdonados, sino la invitación del fariseo a Jesús viene con el propósito de probar a Jesús. Viene con el propósito de probar a Jesús. Y se da en este contexto del banquete en el cual las personas entraban a la casa del cual invitaba y comían normalmente reclinados. Si ustedes recuerdan, no tenían estas sillas que tenemos ahora tan cómodas, sino que llegaban a la casa, se sentaban y sus pies quedaban para un lado, no estaban abajo de la mesa. Comían reclinados con sus pies hacia afuera. Y era muy normal que haya gente invitada del pueblo, personas especiales que el fariseo o el dueño de casa invitaba para que pueda ser un espectador de la comida. Para que pueda ser un espectador de la comida. Entonces acá vemos que aunque parece que hay una cortesía farisaica, podríamos llamarle, una cortesía de parte del fariseo, entendemos que la invitación a Jesús tiene el propósito de buscar algo para poder acusar a Jesús de pecado, para poder acusar a Jesús de mentiroso. Y esto es muy común de parte de los fariseos en el libro de Lucas. Primeramente acá en Lucas capítulo 7, por ejemplo también en Lucas capítulo 11, por favor si van conmigo. En Lucas capítulo 11. Miren lo que dice el versículo 37. Hay 3 escenas claras en Lucas que fariseos invitan a comer a Jesús. Y uno diría, qué lindo cómo los fariseos están invitando a comer a Jesús. Pero en las 3 ocasiones, mis hermanos, es para probarlo. Miren lo que dice el versículo 37 de Lucas capítulo 11. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando, ¿qué pasó? Jesús a la casa se sentó a la mesa. Misma figura, ¿ok? El fariseo cuando lo vio, están observando a Jesús, es decir, estamos viendo a Jesús de cerca. Cuando lo vio, ¿qué? Se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Jesús, ¿no es cierto?, antihigiénico, decían los fariseos. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo fuera del vaso y del plato, pero por dentro estarás llenos de rapacidad y de maldad. Jesús conocía el corazón de ellos. Jesús sabía que la invitación de parte de ellos era para probar a Jesús. Entonces Jesús lo que hace, lo hace con el propósito de confrontar el corazón
de los fariseos. Miren lo que dice Lucas capítulo 14. Miren lo que dice el versículo 1. Lucas capítulo 14, versículo 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, ¿estos qué? Estos le acechaban. Estos le acechaban. En estas 3 ocasiones en el libro de Lucas podemos entender algo. Que la invitación de parte del fariseo a Jesús no era una invitación para aprender de Jesús. No era una invitación para que Jesús pueda salvarlo. Era una invitación ¿para qué? Para probarlo y observarlo. ¿Qué vas a hacer mal, Jesús? ¿En qué te vas a equivocar, Jesús? ¿Qué no vas a responder, Jesús? Y a mí me puso a pensar mucho esto, porque incluso Juan Calvino en su comentario sobre este texto de Lucas dice que ve a los fariseos con una disposición capciosa, es decir, una actitud de buscar ofensas, pues invita a Jesús, pero luego juzga su acción, vamos a ver, de recibir una mujer pecadora. ¿Ok? Es decir, invitan a Jesús para probarlo. Y mis hermanos, yo quiero hacer una aplicación acá, porque yo creo que esto es muy, pero muy común en nosotros. Invitamos a Jesús o vamos a Jesús para probar cómo me va con Jesús. Y decimos, si no me va bien con Jesús, busco otra persona. Si no me va bien con Jesús, si Jesús no me saca de la situación en la cual yo estoy, dejo a Jesús. Y vamos a Cristo para buscar como una especie de observarlo y simplemente ponerlo a prueba para ver si Jesús realmente me va a ayudar en la situación en la que estoy. Si me ayuda, Él es real. Pero mis hermanos, esa es una tendencia farisaica. El ir a Jesús para probarlo. El ir a Jesús para decir, si realmente eres el Hijo de Dios, bájate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y Jesús va a confrontar esa actitud del corazón. Inmediatamente va a confrontarlo a través de la parábola que Él va a decir. Pero vemos que acá hay una invitación de parte del fariseo para probar a Jesús. Para ver qué está haciendo mal Jesús. No para realmente recibir el beneficio del perdón de parte de Jesús. Y por eso en esta misma historia nos dice, en el versículo 37, inmediatamente después de decirnos que el fariseo le rogó, él le dice, Jesús, por favor, ven a mi casa, Jesús, te quiero tener conmigo, pero sabemos cuál es la motivación detrás del fariseo. Pero en el versículo 37 nos da un escándalo, algo totalmente opuesto. Nos dice el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad, ¿ok? Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. El fariseo no se veía como pecador. El fariseo venía a evaluar a Jesús, a probar a Jesús. Pero nos dice que hay una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Qué está haciendo Lucas acá? Nos está diciendo que esta mujer era de una reputación moralmente cuestionable. Todo el mundo afuera sabía que esta mujer realmente era pecadora. Si evaluamos la calidad o la cualidad moral de una persona, esta mujer era alguien sobre la cual se tenía mucho que decir. Y no solamente nos dice esto, sino que nos dice que al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y luego nos dice esto. Y estando detrás de él a sus pies, si podemos imaginarnos Jesús sentado a la mesa, la mujer en la parte de atrás de Jesús, nos dice que llorando, ¿ok? Ella no viene con una actitud de probar a Jesús. Ella no viene con una actitud de decir, Jesús, ¿qué me puedes dar? ¿Qué puedo recibir de ti? Voy a ver si realmente tú tienes lo que yo necesito, sino que el lloro implica la descripción de un corazón que realmente está quebrantado debido a la situación que se está describiendo en el texto. Esta era una mujer pecadora. Era una mujer que necesitaba perdón. Era una mujer que necesitaba de alguien que por favor le dé vida. Y nos dice que comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Besaba sus pies y los ungía con el perfume.
Y acá, mis hermanos, vemos la reputación, pero también vemos que ella desata su cabello. ¿Qué significa que desata su cabello? O sea, eso era una ofensa, ¿ok? Esa era una ofensa en la cultura. Pero la mujer va a utilizar su cabello para secar los pies de Jesús. Y aparte de eso, mis hermanos, la mujer toca a Jesús. Nos dice que se acerca y comienza a tocar los pies de Jesús. Entonces, todo lo que la mujer está haciendo, mis hermanos, representa una alta vergüenza con el código de honor judío. Nadie debía atreverse a tocar a un maestro. Sobre todo una mujer. Sobre todo una mujer que tiene una condición, una reputación moralmente cuestionable. Para los fariseos, esto era altamente vergonzoso. Pero no solamente eso, sino que debemos entender que en el mundo antiguo, especialmente en el Medio Oriente, era muy común que las mujeres guardaban un frasco, ¿no es cierto?, un perfume en alabastro. Este alabastro era un frasquito muy bonito, muy parecido al mármol, a lo que tenemos ahora del mármol. Y lo que se utilizaba esto era para guardar un perfume pero súper valioso, que se lo daba como parte de su dote matrimonial o como parte de la inversión familiar. ¿Qué está diciendo acá el evangelista? Que era algo valioso para la mujer. No era algo barato, era algo que había costado. Era algo pero muy valioso, que incluso después vamos a ver que el costo equivalía a casi 1 año o 2 años de salario. Ese era el costo que equivalía el perfume con el que la mujer está lavando los pies de Jesús. Y acá nos dice que besaba sus pies, los ungía con el perfume. Es decir, esta mujer está totalmente entregada, totalmente dispuesta a la voluntad del Señor Jesús. Pero para los fariseos, si Jesús fuera un profeta, él sabría que esta mujer es pecadora. Pero mis hermanos, vemos un contraste tan grande. Vemos un contraste tan grande entre esta mujer que llega delante de Jesús y nos dice que se pone a los pies de Jesús sabiendo que es pecadora. Y no solamente eso, sino que nos dice que comenzó a llorar sobre los pies de Jesús, una imagen vívida de alguien que está realmente arrepentida. Un beso a los pies de Jesús una y otra vez, demostrando la reverencia y el afecto que ella tiene por Jesús. Y nos dice que ella ungía los pies de Jesús. Repetidamente demostrando, mis hermanos, demostrando que ella estaba reconociendo algo en Jesús que los demás no estaban reconociendo. Los demás lo veían a Jesús como ¿quién? Tenemos que probar a este hombre para ver si realmente él es quien dice ser. ¿Okay? Tenemos que demostrar esta falacia para decir que Jesús no es esa persona. Pero para la mujer, mis hermanos, no había nadie más importante en ese cuarto que la persona de Jesús. Y lo vemos a través de su devoción profunda. Lo vemos a través de las cosas que esta mujer hace al presentarse delante de Jesús. Leon Morris dijo lo siguiente en su comentario acerca del libro de Lucas. Tal vez hayas notado el contraste entre la hospitalidad fría y severa de Simón el fariseo y el afecto extravagante de la mujer. Simón, el anfitrión, no le ofreció a Jesús el gesto habitual de hospitalidad y esperado cuando alguien venía a visitar tu casa, agua para sus pies, un beso de saludo, quizá aceite para su cabeza. Pero esta mujer, por muy no invitada que sea, ¿qué hizo con Jesús? Le dio todo. Le dio absolutamente todo. Hay un contraste muy grande, mis hermanos. Hay un contraste muy grande entre la persona que realmente entiende que sus pecados han sido perdonados y reacciona en amor hacia quién es Jesús, y la persona que piensa que no necesito el perdón de mis pecados. Yo lo que necesito es a alguien que haga mi vida mejor. Yo lo que necesito es a alguien. Quiero probar a Jesús para que me saque del hueco en el cual me metí. Pero mis hermanos, el contraste es muy grande entre lo omitido por el fariseo y lo excedido por la mujer pecadora.
hace aún más claro, mis hermanos, que el honor verdadero no depende del estatus social ni de tu condición de pecador, sino depende de qué, de quién es Jesús y cómo te acercas a Jesús. Totalmente rendido, sin guardar nada, dando absolutamente todo lo que tú tienes. Y esta mujer, mis hermanos, considerada impura, ofreció la hospitalidad más auténtica a Jesús. Y vamos a ver esto después. Pero ofreció la hospitalidad más auténtica, es decir, el fariseo considerado alguien puro, el fariseo considerado alguien que no necesitaba el perdón de nadie, ofrece la hospitalidad más fría. No le importa realmente que Jesús puede perdonar sus pecados. Pero esta mujer no viene a comprarse el perdón, sino reconoce que solamente en Jesús puede haber el perdón de los pecados. Y mis hermanos, esta mujer se arroja delante de Dios que puede perdonarlo. Pero luego, ¿qué dice el fariseo, mis hermanos? En el versículo 39, después de ver esta hermosa figura de la hospitalidad de la mujer, de realmente recibir a Jesús como Él se merece, ¿no es cierto? Como alguien debajo del cual tiene que someterse toda persona. En el versículo 39 nos dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuere profeta, conocería quién y qué clase de la mujer, y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Y mis hermanos, esta es una declaración que viene de un corazón tan, pero tan orgulloso. De un corazón que se ve mejor que los demás. De un corazón que dice, yo no peco tanto como esta mujer, yo no soy tan malo como esta mujer, entonces yo no necesito venir a Jesús derramándome completamente, yo no necesito tanto de Jesús, porque esa mujer sí necesita de Jesús. Pero mis hermanos, la mujer representa la condición de todos nosotros. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros hemos caído. Todos nosotros tenemos la incapacidad de acercarnos a Dios por nosotros mismos. Y mis hermanos, cuando Jesús reconoce esto en el corazón del fariseo, en el versículo 40 vemos por qué razón él sí es profeta. Y no solamente profeta, sino él es Dios. Porque en el versículo 40 dice que entonces respondiendo Jesús le dijo que Simón, una cosa tengo que decirte. Y acá viene la segunda parte, que es la parábola de los dos deudores. Porque para el fariseo todavía le cuesta entender la magnitud de su pecado. ¿Okay? Para el fariseo todavía le cuesta entender que su ofensa es contra el Dios santo, santo, santo. Al fariseo le cuesta entender que Jesús no es como él. Jesús es perfecto. ¿Okay? Jesús es perfecto, Jesús no tiene pecado. Y Él es el único que puede perdonar sus pecados. Pero Jesús en su misericordia va a dar una parábola de estos dos deudores para primeramente demostrar la magnitud de la ofensa. La magnitud de la ofensa perdonada que produce un amor genuino. ¿Okay? La magnitud de la ofensa perdonada que produce un amor genuino. Y acabamos de entender, mis hermanos, que el problema de Simón no es solo su juicio sobre la mujer, como dice Leon Morris, sino es su incapacidad para reconocer su propia necesidad de perdón. Ese es el problema del fariseo. Ese es el problema. Ese es el gran problema que tiene el fariseo. Y por eso en el versículo 40, Jesús, conociendo sus pensamientos, porque si ustedes recuerdan, en el versículo 39 nos dice que el fariseo dijo para sí. Significa que lo dijo internamente. ¿Okay? No es que lo vociferó y dijo, oh, si supieras quién es esta mujer. Es decir, es hipócrita el fariseo. ¿Okay? Es hipócrita. Él piensa que puede esconder esto de Jesús. Él piensa que puede hablar mal de Jesús. Él piensa que puede esconderse de Jesús. Pero acá Jesús lee su corazón, escucha su corazón. Y le dice, te voy a dar una parábola. Y le dice específicamente, Simón, yo tengo algo que decirte a ti. ¿Okay? A ti. Específicamente, el Señor lidiando directamente con el corazón de un orgulloso. Y le dice, di maestro,
O sea, Simón sigue reconociendo a Jesús como un buen maestro. ¿Okay? Como alguien sabio, como alguien de quien tal vez yo pueda aprender algo, pero sigue con su corazón juzgando las motivaciones de Jesús. Y dice, la primera cosa, un acreedor tenía 2 deudores. ¿Okay? Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía, ¿qué? 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Acá está hablando que la deuda no puede ser ignorada. ¿Okay? Ese es el tono de este pasaje, que la deuda no puede ser ignorada. Es decir, tú eres deudor a alguien y el acreedor se va a hacer responsable de cobrarte esa deuda. No puedes escapar de la deuda. La deuda está ahí. Tú no puedes pensar que puedes negar la deuda, no pagar la deuda. El tono del pasaje es que estas personas saben que tienen una deuda contra el acreedor. Y nos dice que el uno le debía legalmente 500 denarios. ¿Ok? O sea, acá está en el ámbito legal. No solamente es una deuda de amigos. Yo te pago después cuando te vea, ¿ok? O como decimos normalmente en la cultura nosotros, ¿no? Te lo pago cuando tenga. Acá legalmente está atado al acreedor. Hay una deuda que hay que pagar y hay que pagarla pronto. Pero el primero debe 500 denarios. Un denario era el sueldo de ¿qué? De un día de trabajo. Eso significa que la persona debía 500 días de trabajo. Y luego nos dice que el otro debía 50 denarios, 50 días de salario. Entonces, ¿cuál es el punto acá del pasaje? Porque en el versículo 42 nos dice, y no teniendo ellos con qué pagar. Y esto es muy importante. Es la incapacidad de los deudores, ¿para qué? Para pagar su propia deuda. No pueden restituir la deuda al acreedor. ¿Qué importa cuánto trabajen? La idea es que esta es una deuda impagable. Es una deuda impagable. Esto es muy importante de entender, mis hermanos, porque como creyentes, nosotros entendemos que la deuda por nuestro pecado no podemos pagarla nosotros mismos. Es una deuda eterna. Y cualquier ser humano que muere paga por sus propios pecados, sin Cristo. Acá el punto de Jesús es, Simón, necesitas entender que aunque tú te veas como el que debe 50 denarios, tú no puedes pagarme. Porque es una deuda eterna. Es una deuda impagable. Tienes una incapacidad total para restituir esta deuda delante del acreedor. Y por eso, mis hermanos, acá el texto es impresionante cuando dice en el versículo 42, y como ninguno de ellos tenía con qué pagar, ¿qué es lo que hace el acreedor? Lo perdona. Impresionante. El acreedor dice, les perdono. Les perdono. ¿Qué implicaba que el acreedor les perdone? Implicaba que el acreedor está asumiendo la deuda. Implicaba que el acreedor está diciendo que ahora su deuda es la deuda de ¿quién? Es la mía, es mi deuda, yo la voy a pagar. Porque yo sé que ustedes no pueden pagarla. Yo sé que ustedes son incapaces de pagar esta deuda y el acreedor no está negando la deuda, no está diciendo no se preocupen, no necesito el dinero, al final 500 denarios más, 500 denarios menos no hace la diferencia. No, acá la cuestión de perdonar, esta palabra hermosa significa condonar algo por gracia. Condonar algo, perdonar, es decir, alguien está pagando esta deuda. Alguien está pagando esta deuda. Y por eso en el versículo 42 Jesús pregunta, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y no es cierto, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado. O sea, para el fariseo, a la persona a la cual más se le perdona, es la persona que más amor va a tener hacia quién. Hacia aquel que le perdonó. Hacia aquel que lo perdonó. Y acá comenzamos a entender por qué la mujer hizo lo que hizo. Cuando viene delante de Jesús y derrama absolutamente todo lo que ella tiene. Y acá es interesante que le dice al fariseo, rectamente
has juzgado. Es decir, el problema de Simón el fariseo no era intelectual. Él entendía esa realidad de condonar una deuda, entendía esa realidad de que las deudas impagables, cuando alguien la perdona y está asumiendo la deuda, está mostrando un amor por esa persona, y esa persona puede generar un amor genuino de un corazón que ha sido perdonado. Sería una locura, mis hermanos, experimentar el perdón de una deuda tan grande y odiar a aquel que nos perdonó. Y ser mal agradecidos con aquel que nos perdonó. Y pensar y decir, yo me merezco aunque me perdones la deuda. Acá el punto es que la mujer está reaccionando de una manera en la cual representa un arrepentimiento genuino y un amor que nace de un corazón que ha sido perdonado. Esta mujer ama a Jesús tanto porque sabe que aunque sus pecados son muchos, la gracia de su Señor cubre todos esos pecados. Pero el fariseo seguía pensando, mis hermanos, no soy tan pecador como la mujer. No debo mucho. Para mí solamente son 50 denarios. Pero mis hermanos, el fariseo razona bien y dice, sí, yo creo que más amor va a tener la persona a quien le perdonaste más. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que el problema no es intelectual, sino es un problema moral. Es un problema del corazón. Es un problema del corazón. El fariseo no se daba cuenta que él es igual de pecador que la mujer. ¿Por qué? Porque la deuda es contra un Dios que es santo, santo, santo. Hay una deuda eterna por el pecado. Y acá el punto de Jesús, mis hermanos, es mostrarle al fariseo su condición pecaminosa. Y luego dice en el versículo 44, acá Jesús va a dar toda esta lista del por qué el fariseo es igual de pecador que esta mujer. Y este es el propósito de esta parábola, ¿no es cierto? De mostrarle a esta mujer, miren lo que dice, a este hombre, perdón. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, le ve a la mujer, ¿no es cierto? Imagínense a la mujer que está en el piso con su cara, sus ojos rojos, su cabello, ¿no es cierto?, mojado debido a que estaba secando los pies de su Señor, con el frasco tan valioso de un perfume caro en el piso roto. No le importó nada a la mujer cuando vio a Jesús. Ella solamente se acercó y vio al que le podía perdonar. Pero Jesús le dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta, hablando de la mujer, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y luego Jesús le dice, no me diste beso. Una costumbre tan, pero tan práctica en ese tiempo. Un gesto de bienvenida. Un gesto que decía, eres bienvenido a mi hogar, te abro los brazos, lo mío es tuyo. Bienvenido a mi casa. Pero no, Jesús le dice, no me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y acá, mis hermanos, esta es hermosa realidad. El que se cree justo en sí mismo, el que se cree que no necesita perdón de Jesús para sus pecados, siempre va a decir, pero yo hice esto, pero Jesús dice, pero mira, quiero que veas tu propio corazón y te des cuenta que realmente tú no hiciste nada. Y le dice al fariseo, tú no, ella sí. Tú no, ella sí. Tú no, ella sí. Es decir, la mujer que está socialmente impura, ceremonialmente impura, esta mujer rebosa de acciones de honor hacia su Señor. Esta mujer que no se merecía entrar en la presencia de Jesús, ahora ella es bienvenida en la presencia de Jesús y rebosa de estas acciones de honor y de amor que el mismo anfitrión del hogar no ofreció a Jesús. Mis hermanos, qué hermosa realidad del Evangelio de Jesucristo. Jesús recibiendo a pecadores. Jesús recibiendo.
Y no solamente pecadores, sino a pecadores de pecadores, es decir, a los que la sociedad dice, no, ni siquiera te juntes con esta persona, ni siquiera vayas con esta persona. Pero mis hermanos, el que entiende la magnitud de su pecado delante de Dios, entiende que solamente lo que le queda es venir a los pies de Cristo y decir, Señor, no tengo nada que darte, pero gracias por el perdón de mis pecados. Porque yo sé que la deuda era impagable. Yo sé, Señor, que la deuda no podía pagarla nunca. Pero gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Y por eso en el versículo 47, cuando Jesús le dice de las cosas que esta mujer hizo, no le está diciendo que debido a eso ella es salva. Le está diciendo, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Y acá dice, y uno puede pensar, entonces el amor a Dios es la base para los pecados. No, miren lo que dice acá. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué está diciendo acá? La mujer entendió que es tan pecadora, mis hermanos. Entendió su condición. Que se acerca a Jesús y dice, yo no me merezco el perdón. Y por eso Jesús responde ¿con qué? Con un perdón que le dice, tus muchos pecados te son perdonados. Tus muchos pecados te son perdonados. Pero acá dice, pero el que poco se le perdona, poco ama. ¿Y a qué se refiere acá, mis hermanos? Está hablando de esta persona que piensa que no necesita el perdón completo de Jesús. Está hablando de esta persona que realmente dice, bueno, yo necesito de Jesús para ciertos aspectos de mi vida, pero realmente no soy tan malo como la palabra dice que yo soy. Realmente no estoy tan muerto como la palabra dice que yo soy. Realmente no pertenezco al reino de las tinieblas como la palabra describe que yo estoy. Es decir, si podemos contar los pecados míos que Jesús me ha perdonado, no son muchos, son poquitos. Porque yo no me veo como un pecador. Porque yo creo que mi condición es medio pecador. Medio pecador, medio justo. Medio en las tinieblas, medio en la luz. Y mis hermanos, por eso Jesús no está diciendo que Él perdona pecados a medias. Él está diciendo que la persona que realmente entiende su condición espiritual llega a Cristo porque sabe que solamente en Cristo hay un perdón completo de sus pecados. Que solamente en Cristo, mis hermanos, hay un perdón verdadero de nuestros pecados. Esa es una figura hermosa del Evangelio. Porque acá, dice Don Carson, el axioma que Jesús desarrolla en su intercambio con Simón es desconcertante. La persona a la que se le han perdonado muchas cosas es probable que esté más agradecida con el benefactor que la persona a la que se le ha perdonado poco. El que ha sido perdonado poco, ama poco. Y aquí es una confrontación a nuestro propio corazón, porque la pregunta es ¿cuánto realmente amamos a Jesús? ¿Cuánto realmente amamos a Jesús? Mis hermanos, si entendemos que realmente nuestra condición es de bancarrota espiritual, nuestro corazón va a rebosar de amor genuino a aquel que nos perdonó. Pero si nos vemos como medio justos, si nos vemos como alguien que no soy tan pecador como yo pensaría, mis hermanos, Jesús va a ser alguien que solamente es mi apoyo en la vida. Alguien que no necesita perdonarme mucho porque no he fallado mucho. Pero mis hermanos, la Biblia es tan clara en decir que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que todos sin Cristo estamos muertos a nuestros delitos y pecados. Y mis hermanos, los creyentes verdaderos entienden la magnitud de la ofensa. Y cuando son perdonados, mis hermanos, el corazón brota de amor hacia su Salvador. Porque saben que cuando su Salvador, su Señor pudo haber dicho, condenado eres. Y para toda la eternidad Él dijo que voy a morir en tu lugar para que puedas ser salvo y tus pecados sean perdonados. Y mis hermanos, la parábola nos indica cómo no amar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Porque mis hermanos, hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados.
Pero mis hermanos, el que no ama a Cristo genuinamente es porque no ha entendido realmente su condición de pecador. Es porque sigue pensando como el fariseo. Yo debo poco. Mis hermanos, nuestra deuda es eterna. Y por eso pasamos a la tercera parte, que es la declaración de perdón. Y acá, mis hermanos, es hermoso. En la declaración de perdón, en el versículo 48, Jesús ya no le habla al fariseo. Jesús deja al fariseo para que el fariseo pueda entender que él necesita amar más a Jesús porque él tiene igual de pecados que la mujer. Pero acá se dirige a la mujer. Y a mí me encanta esta figura, sentado Jesús, viendo a esta mujer que no sé por cuánto tiempo estaba gastando todo lo que ella tenía en Jesús, con sus lágrimas, sus lloros, utilizando su cabello. Y quién sabe si cuando entró ella tuvo que abrirse paso entre toda la gente que estaba ahí. Tal vez dijeron cuando entró, qué asco viendo a una mujer pecadora. Pero ahora esa mujer es la que está más cerca de Jesús. Esa mujer es la que está más cerca de Jesús. Y la que tiene la atención de Cristo. Y ahora, mis hermanos, Cristo le dice a ella, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Qué hermosa declaración de parte de Jesús. Todos estos te juzgan. Todos estos están viéndote mal. Todos estos creen que no eres una mujer que se merece de la gracia de Dios. Pero mis hermanos, Cristo mira el corazón de esta mujer, ve el arrepentimiento y hace una declaración que solamente Dios puede hacer. Una declaración que solamente le pertenece a Dios. Es una declaración judicial. Y dice, tus pecados te son perdonados. Y mis hermanos, uno desearía que la gente que está ahí se alegre. Y que la gente que está ahí diga, gloria a Dios, porque una mujer de una condición pecaminosa como ella, de una calidad moral tan cuestionable, vino y sus pecados son perdonados. Pero ¿qué hacen, mis hermanos? Los fariseos y el resto de los que estaban ahí. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Simón había dicho, si este fuere profeta, él sabría qué tipo de mujer es. Ahora Jesús le dice, yo sé qué tipo de mujer es. Y ahora ellos ya no se callan, ellos dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Y mis hermanos, Jesús no responde a la pregunta de ellos. No les dice, déjame decirte quién soy. No les dice, les voy a poner atención porque estos hombres tienen a Cristo ahí con ellos y están, mis hermanos, rechazando al dador de la vida. Están rechazando el mensaje de arrepentimiento. Están rechazando el mensaje de Cristo mismo. Y Jesús se enfoca en la mujer que entendió su condición. Y no le responde a los hombres, sino dice en el versículo 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en qué? En paz. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Mis hermanos, Jesús no responde a la pregunta, sino, ¿saben qué? Está demostrada que la sabiduría divina del plan de Dios de salvar a los perdidos se ve reflejado en qué? En la transformación de esta mujer. Así se ve la sabiduría de Dios reflejada en la transformación de una mujer que nadie quería, que todos rechazaban, que decían no se merece estar delante de Jesús. Y los fariseos, mis hermanos, no podían opacar ni negar el cambio que Jesús trajo a esta mujer. No lo podían hacer. Y ellos están diciendo, ¿cómo podemos ver el poder de Jesús transformador frente a ellos con una mujer pecadora que recibe de parte de Jesús las palabras, tus pecados te son perdonados? Mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y mis hermanos, ellos preguntan quién es este. Y a lo largo de Lucas vemos varias instancias en las cuales los fariseos ven a Jesús y preguntan, ¿quién es este? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este que declara ser Dios? Y en Lucas capítulo 5, versículo 21, Jesús responde a ellos de la siguiente manera, esto es para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar
pecados. Acá en Lucas capítulo 7, versículo 16, ellos dicen que Él es un gran profeta. Y acá en Lucas capítulo 7, versículo 49, mis hermanos, Jesús simplemente reafirma la realidad de que Él es Dios. Y que cualquiera que viene a Él, Él perdonará sus pecados. Mis hermanos, es hermoso como dicen, ¿no es cierto? Tus pecados te son perdonados. Hay un resultado vigente. ¿Ok? No es algo pasado. No es algo que realmente es historia de atrás. Es algo presente, mis hermanos. El perdón de los pecados tiene un resultado vigente. Es decir, en este momento tus pecados te son perdonados. Jesús mismo declara esto: mujer, tu fe te ha salvado. Es decir, Dios mismo en la persona de Jesús ejerce y declara en ese momento, en ese lugar, que sus pecados son perdonados. La presencia de Jesús mismo afirmaba que los pecados de esta mujer van a ser pagados. ¿Por quién? Por Cristo Jesús muriendo en esa cruz. Y mis hermanos, en la palabra solamente Dios puede perdonar pecados. Él es el que dijo en Isaías capítulo 43, versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones. Y mis hermanos, que Jesús perdone aquí en Lucas capítulo 7, no es un gesto profético solamente, sino más bien es una prerrogativa divina. Solamente Dios puede perdonar pecados. Mis hermanos, me pregunto cuántos de nosotros de acá realmente tenemos la convicción de que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. ¿Y saben cómo podemos ver eso? ¿Cuál es la evidencia de esto? Un amor genuino por Cristo. Un amor genuino por Cristo. Es decir, ¿qué es lo que me mueve a mí? Es un amor genuino por Cristo. Y por eso vemos en la mujer que esta mujer no dejaba ir a Cristo. Y el Señor le dice: Señor, tu fe te ha salvado. Y luego le dice: ve en paz. Ve en paz. ¿Por qué le dice esta mujer: ve en paz? Yo creo que esta mujer tenía que lidiar con tantas cosas ahora que su vida sí había sido transformada. Tenía que ir y convencer a su familia que ya no tiene la misma condición del pasado. Tenía que ir y vivir una nueva vida, mis hermanos, ahora dada por Cristo. Pero le dice: ve en paz. ¿Por qué? Porque ahora esta mujer tiene paz con Dios a través de Jesucristo. Porque ahora esta mujer tiene paz con sus hermanos a través de Jesucristo. Y ahora esta mujer entiende que no importa su condición pasada, lo más importante para ella es cómo Cristo la ve. Es cómo Cristo la ve. Y mis hermanos, qué hermosa realidad de los que hemos sido perdonados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque un corazón que ha entendido la magnitud de su ofensa es un corazón que realmente rebosa en un amor y en una gratitud constante por Dios. Cuando nos habla el texto del fariseo es bien pasivo en cuanto a la persona de Jesús. Bien pasivo. Si ustedes leen acá el texto, el fariseo no hace nada por atender a Jesús. Jesús termina siendo el anfitrión de esa casa nuevamente. Porque Él es el que está atendiendo las necesidades de los que están alrededor de Él. Jesús termina siendo el centro de atención. Él lidia con la necesidad de Simón el fariseo porque él necesitaba arrepentirse. Él lidia con la necesidad de la mujer que necesitaba perdón. Y mis hermanos, Jesús termina siendo el anfitrión. Y así es en nuestra vida también. Jesús es la persona central de nuestra vida. ¿Ok? Jesús es la persona central de nuestra vida. Y en nuestra adoración, mis hermanos, no podemos ser pasivos como el fariseo. Porque el que ha entendido que la magnitud de su ofensa, mis hermanos, entiende realmente un corazón que rebosa en amor hacia su Señor. Un corazón que rebosa en gratitud hacia su Señor. Y mis hermanos, el orgulloso religioso ama poco. ¿Ok? Ama poco. Solamente se acerca a Dios para tener beneficios de parte de Él. Se quiere acercar a Dios solamente para sacar algo de provecho de Dios. Pero mis hermanos, la fe genuina viene con lágrimas.
¿Ok? Viene con lágrimas, viene acompañada de lágrimas, viene acompañada de postrarnos delante de Jesús. Y no es un sentimentalismo religioso, sino es una convicción a través del Evangelio de que Jesús realmente salva, de que Jesús realmente perdona, de que su sacrificio en la cruz fue completo para pagar por todos nuestros pecados. Y mis hermanos, si esta mañana entendemos la magnitud de nuestra ofensa, vamos realmente a entender la magnitud del perdón de Cristo. Y como consecuencia de ello vamos a vivir en amor. En amor hacia Él y en amor los unos a los otros. Y les pregunto esta mañana, mis hermanos, ¿cuánto estamos amando a Cristo? Si no lo estamos amando, recordemos de dónde nos sacó. Recordemos la magnitud de la ofensa, para que podamos ver realmente la sobreabundante gracia que fue dada a nosotros a través de Cristo Jesús. Y para que podamos amarle genuinamente, mis hermanos, que podamos amarle intensamente, que podamos amarle continuamente, no solamente algo de los domingos o los miércoles, sino algo que se refleja en nuestras vidas semana tras semana tras semana. Así como la mujer, mis hermanos, no tuvo vergüenza de estar a los pies de Cristo. Como creyentes, mis hermanos, no debemos tener vergüenza de amar a Cristo Jesús sobre todas las cosas. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por su palabra esta mañana. Rogamos que sea, Señor y Dios, transformación para nosotros. Señor Jesús, necesitamos amarle más. Por favor, ponga en nosotros el querer como el hacer, para que podamos, en este mundo, Señor amado, necesitado de perdón, ejemplificar el amor genuino que nace de un corazón perdonado. Ruego por mis hermanos y hermanas, que en su gracia usted los guarde, Señor, que usted los proteja, que su bendición vaya sobre ellos, que constantemente y conscientemente ellos puedan entender, amado Jesús, que usted está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que este mensaje nos ayude a parecernos más a Cristo. Deseamos que Dios bendiga tu vida con su palabra. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que seas notificado cuando haya un video nuevo y regalarnos un me gusta.